Aquí estamos nuevamente con el poeta de Loíza después de tanto tiempo. Poeta, háblame de los palmares. No voy La vida en ese palmar. No voy a hablar de eso. ¿Y de qué vas a hablar entonces? ¿Qué es lo que tienes ahí? Cuando me quite el afro, entonces yo hablo. Pues ya desde hoy van a estar viéndote con el nuevo afro en tu página de YouTube. ¿De dónde salió ese afro? El afro es un nuevo proyecto, pero no lo voy a explicar. Este es un proyecto nuevo que hay sobre los afroantillanos, pero no voy a abundar en eso porque lo que pasa es que yo lo que quería explicar era que últimamente la gente me decía que por qué no había hecho un nuevo video sobre información sobre Loíza, y es que estuve varios meses, he seguido trabajando, pero he estado medio bohemio y a eso se debe que no había hecho más ninguna expresión. Porque fue que se quedó sobre el tintero la vida en los palmares de Loíza, que la gente dice, ¿por qué recogían tantas pencas antes en esos palmares allá? Bueno, lo que sucede es que ya estamos hablando para el 1957, que yo tenía 12 años, pues habían unos, tanto de los pueblos, creo que era de Naranjito, parte así, de donde habían unos choferes que venían buscando las pencas para hacer ranchones, para cubrir el tabaco mayormente, o quizás para cubrir otros frutos, porque estábamos hablando ya de muchos años atrás. Pues venían unos camiones y como en Loíza siempre habían estos palmares, mucha penca que debido al tiempo, pues con el viento, los vientos alisios, ellas caían por montones. El abuelo mío pues siempre reunía alrededor de 3.000 pencas de cada 2 meses. 3.000 pencas. 3.000 pencas y yo pues a veces le ayudaba. Y me pasaba, después que yo llegaba de la escuela, pues eso era el entretenimiento mío. Pues yo el sable prestado del abuelo mío, de un tío mío, y me iba para el palmar. Luego llegó el tiempo en que yo se las vendía a mi abuelo porque ya estaba viejito. Y hice unas cuantas trampas, a veces eran... Cuéntame una de esas trampas. Bueno, que en una yo jugaba la lotería esa de cuadros, que jugábamos, que es lo que le llaman ahora el bingo. Pero en aquel tiempo solo salían 32 tablas y a veces salían repetidas. Pues ya yo tenía esa adicción a que me gustaba jugar lotería, le llamaban lotería de juego. Pues recuerdo que a veces, si por lo menos llevaba 100 pencas y la echaba, habían 3 montones de que queremos explicar que es cuando uno las va juntando todas las pencas. Y como había unas estivas. Estivas, exactamente. Entonces había como tres estivas. En todo el palmar. Exacto, para no tener que recoger desde lo último del palmar, pues era uno arriesgándose a que viniera otro y me la robara. Sí, porque habían otros que cortaban pencas en otros palmares, podían pegarle fuego también. Sí, esos eran otros que hacían, pero las tuyas, ¿cuáles eran las travesuras tuyas, las trampas? Bueno, que había veces que el abuelo mío, confiando en mí, si eran 100 pencas, yo decía que eran 200. Pero después era para que me las pagara a centavos, un ejemplo. Pero entonces ya habían subido ya las pencas a 10 centavos. Pues entonces yo lo que hacía era que trataba de, cuando ganaba en el juego, pues siempre le llevaba lo que él me daba de más. Y ahí empataba y mi conciencia estaba limpia. Porque ahí no le estaba robando al abuelo mío. Pero él nunca te decía, Germán, pero con esa cantidad de penca que había allí, habían como 3 montones de penca, 3 estivas en distintas partes del palmar y tú me traes esta cantidad. Porque ya el abuelo mío ya se sentía como cansado, además después cayó en cama y se le murió, como dicen acá en la medicina, a un lado. Pues él confiaba en mí. ¿Cuál era tu abuelo? El nombre de él era Cecilio. Cecilio Carrasquillo. Eso se expresa bien ahí en un poema que yo le dediqué a Urbano
Ortiz. Sí, pero también se expresa bien en la canción de Cheo Feliciano Estampa Marina, que dicen Cecilio, mira, sabía, ese hombre sabía por qué en ese soneo. No, pero ese era otro Cecilio, eso es allá en el Puente Herrera, un poco por allá. Okay. Cecilio Carrasquillo tiene que verles con el sector que yo después con el tiempo, en mis poesías le llamé el sector El Mamey. O sea, se da a conocer el Mamey por mis poesías. Porque antes hay unos tamarindos allí que tienen como 100 años. Siempre algunos le decían, mira, el sector del tamarindo, pero no. Por esas pencas de ahí habían alacranes y... De todo. De todo. Sí, cuando los camiones venían, que por lo menos venían 2 camiones. Ponle que en cada camión iban 1000 pencas. Pero en un camión bien grande había veces que se podían acomodar como 1200. Pero tenía que tener la habilidad, yo por lo menos ya tenía la habilidad de que le ponían después unas varas para que las pencas no fueran, cuando fuera la velocidad, pues entonces se amarraban bien amarrados como 5 vueltas por debajo del camión y alrededor de 3 amarras. ¿Y a dónde llevaban esas pencas? Bueno, mayormente eran esos pueblos ahí donde había el tabaco. Yo me imagino que muchos decían, creo que era Naranjito o Corozal. ¿Y sabe cómo las utilizaban ellos? Bueno, esos eran unos ranchones que hacían con esas pencas para cubrir quizás el tejido de el tabaco. Quizás habían otras cosas. Porque también los panaderos utilizaban las pencas esas, para medir la libra de pan cuando la... Bueno, pero ya eso son otras cosas acá. Yo por lo menos sé que esos camioneros que venían del 57 en adelante, siempre era para hacer ranchones en esos pueblos que se dedicaban a algo más que pasó en esos palmares allá. El poeta en esos palmares solo. Bueno, por los palmares me pasaron muchas cosas, pero ya no estoy hablando palmares que iba cortando pencas. Eran otras aventuras que no las pude expresar bien, pero yo iba recogiendo diplomas, retratos, iba, por lo menos era como decían los abuelos, un atrecho si iba por lo menos por el Martillo, me iba por Santillana, que no existía todavía. El pueblo lo hizo, era un palmar completo del pueblo medianino. Y yo lo recorría casi todos los palmares, porque siempre habían 2 o 3 palmares grandísimos, como por ejemplo el palmar que estaba frente a Richard Play, el palmar que estaba cerca del Martillo, que era lo atendía Suaga. Luego estaban los palmares allá en Colobó, también otro palmar. Bueno, el caso es que yo siempre me pasaba caminando por todos los palmares, porque precisamente a veces iba en busca de roncañita, para darme 2 o 3 palos escondidos de mi abuelo. Y las jugadas de topo. También, exacto, la jugada de topo. También recuerdo que casi siempre me encontraba por el camino con 2 individuos, por lo menos en el palmar del Jobo, que le decían Alejo y Huevita. Y una vez le escribí una plena a ellos. Alejo me decía, bueno, Germán, ¿cuándo me va a escribir la plena? Y Huevita pues era un muchacho que siempre estaban descalzos los dos y siempre se pasaban juntos. Estaban como Gangán y Gangú. ¿Y le escribiste la plena? Yo recuerdo que decía, Alejo y Huevita tomaban cañita, siempre se rodaban por la mañanita, pero eso era un relajo de nosotros borrachos. Los 3 ellos siempre estaban descalzos. Entonces Alejo pues quería tener como una sabiduría de que era un gran filósofo, pero eran cosas de él. Exacto, pero entonces Huevita, a pesar de todo, ese sí que parecía un filósofo. Y creo que no tenía escuela, pero a Alejo alguien le había contado cuando pequeño esa historia de que si Roldán, que si los tiempos de España. Entonces él venía y siempre me estaba contando cosas que yo decía, ¿y quién te dijo esas leyendas a ti? Bueno, que yo siempre he sido bien cauteloso. Él decía palabras que a veces no cuadraban con lo que estaba expresando, pero siempre estaban descalzos y siempre tenían caña. Y yo iba pasando y me llamaban, a veces yo les daba medio peso si tenían, y completábamos por lo menos para 2 canecas. ¿Y de qué barrio eran ellos? Bueno, del sector El Jobo, hacia afuera, cuando llega Esteban General, que no hace mucho murió, Esteban, el hijo, Carmelo, pues en esa área siempre estaban ellos. Creo que el padre
le decían Juancito, que había un merengue aquí arriba de Juancito Tucupay, pero que Juancito era un señor que hace años murió. Creo que el padre de Benjamín era el que se llamaba Huevita. El otro era Alejo, creo que eran hermanos, pero creo que eran hijos de Juancito. Entonces, Germán, esta historia de los Palmares tiene una continuación. Bueno. Podemos seguirla más adelante, ¿no? En otro video. Bueno, en otro video se puede seguir contando, porque sobre los Palmares... Es más, yo hice una poesía de las pencas, como corté tanta penca, pero no me acuerdo de ella. Pero ahí también es donde yo hacía las candelarias, con la malla, que explotaban como si fueran cohetes. Eso también era en el Palmar donde yo nací. Pues eso será parte del próximo video, así que poeta, muchas gracias por su participación nuevamente. Bueno, y muchas gracias a todos los que siguen mi página y que, aunque han pasado ya alrededor de 2 años, pero sigo en la brega todavía, como una canción que también escribí. Sigo en la brega y estoy aquí en el jardín desde la plaza pública de Loíza, el poeta de Loíza, que les saluda cordialmente y hasta la próxima.